están ingresando los asistentes poco a poco. Okay, muy bien. Les doy la bienvenida a el primer encuentro del año 2023. Les saluda José Pablo Bulgario Bolaños, arquitecto de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC. En esta ocasión nos acompañan Esteban Quiroz, egresado de nuestra escuela, y la arquitecta Vanessa Durán, máster en vivienda y socia, si no me equivoco, de Carazo Arquitectos. Antes de empezar propiamente con el punto de encuentro, que es este espacio donde la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC nos reunimos para conversar con temas relacionados a nuestra disciplina, le quiero dar la bienvenida, más bien le quiero dar la palabra a la arquitecta Janet Alvarado, directora de la Escuela de Arquitectura. Bueno, buenas tardes, un placer de estar en este primer punto de encuentro de este semestre, de este año. Para nosotros es una actividad muy importante, es una actividad de educación continua que nos permite abordar temas de relevancia del quehacer, de la arquitectura y de nuestro oficio como arquitectos y arquitectas. Les doy la cordial bienvenida a la arquitecta Vanessa Durán. Bienvenida, Vanessa. Y un saludo especial al arquitecto Esteban Quiroz. Esteban es egresado nuestro, así que le felicito por estar iniciando esta etapa profesional de tan buena manera. Este tema muy importante sobre nuevos conceptos de vivienda, en este caso en condominio en vertical. Le agradezco a José Pablo la organización como coordinador de puntos de encuentro, también como docente del curso de Laboratorio de Diseño 7, Laboratorio de Arquitectura 7, y a la doctora Andrea Ávila también, docente de ese curso. Les agradezco la organización y el invitar a estos profesionales para que puedan dar su punto de vista y hablarnos sobre la realidad de este tipo de planteamientos de nuevos estilos de vida como son los condominios verticales. Así que bienvenidos, muchas gracias y empezamos entonces. Gracias, doña Janet. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora arquitecta Andrea Ávila, quien ha sido en contexto tanto del curso que ya mencionó doña Janet, Laboratorio de Arquitectura 7, como en el curso de Sistemas Espaciales Ambientales y Arquitecturales. Está el nombre. Para que nos dé un contexto de la invitación que ella hizo tanto a Esteban como a la arquitecta Durán. Muchas gracias, José Pablo. Buenas tardes a todos. Les agradezco su participación, especialmente a Vanessa y Esteban, porque sé que sacan tiempo de su horario ocupadísimo para la docencia, para apoyarnos en la academia. Les agradezco mucho. Importante es que este proyecto que se realiza en el Laboratorio de Arquitectura 7 y se le da soporte desde la clase de Sistemas Espaciales, no solamente es un proyecto residencial en condominio, que ya por ahí tiene un alcance bastante complejos y retadores, sino que hemos buscado la participación de Vanessa y de Esteban desde el punto de vista de darnos un soporte en cómo van a ser esas tendencias del futuro en lo que son los proyectos residenciales verticales. Y lo más importante es dónde queda la sostenibilidad, cómo podemos hacer que sea compatible todos los elementos que engloba la parte de sostenibilidad medioambiental aplicados a este tipo de proyectos que claramente son el futuro de la humanidad, ¿verdad? Y sumamente importantes. Entonces, de ahí es que surge la participación de ellos dos y la invitación. En el caso de Esteban, realizó un proyecto de grabación en esta línea y Vanessa claramente le ha venido dando soporte con toda su experiencia y currículum profesional a nivel cuando Esteban estaba desarrollando su proyecto de grabación.
y desde Carazo Arquitectos, ya a título profesional, toda la vasta experiencia que Vanessa representa a través de su estudio. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos y vamos a aprovechar este ratito que nos brinda. Muchísimas gracias. Entonces, nada más ahí, chicos y chicas, primero, no solo nada más hay como punto relevante, ahorita dentro de asistentes no solamente hay estudiantes del laboratorio y de sistemas, sino que también hay otros estudiantes de la Escuela de Arquitectura interesados por el tema y eso se agradece mucho que estén con nosotros, nosotras. Por favor, ahí las personas que tengan sus consultas, las vamos a hacer al final de las presentaciones. Igual las pueden ir haciendo en la sección de preguntas o si no por el chat y ahí vamos interactuando. Aquellas personas que quieran hablar directamente con alguna de las dos personas invitadas, nada más por favor pueden solicitar la mano y yo les puedo dar la palabra. Si les da pena hablar, simplemente lo pueden escribir y yo comparto la pregunta. Entonces voy a dejar de compartir para darle la palabra entonces a Esteban Quiroz, como les digo, egresado del TEC y que ahora trabaja para Carazo Arquitectos. Esteban. Sí, bueno, muchísimas gracias a mis profesores, al Instituto Tecnológico de Costa Rica por pensar en uno, porque realmente tengo muy poco tiempo de haber terminado mi etapa como estudiante dentro del tecnológico. Entonces creo que todavía no lo supero, entonces me es un poco nostálgico estar de nuevo aquí, ver las caras de ellos y por supuesto me alegra montones ser tomado en cuenta para este tipo de actividades. Efectivamente, bueno, como mencionaban los profesores, a mí se me ha invitado hoy aquí por el tema que tenemos sobre viviendas, sobre condominios en vertical, sobre el tema de cómo es hoy en día habitar en la ciudad, un tema que me interesa muchísimo y sobre el que desarrollé mi proyecto de graduación. Entonces, voy a comenzar a compartir para que podamos hablar de esta situación. Bueno, como mencionaban, yo, bueno, soy egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Barrio Montt. Siempre he sido un enamorado de Barrio Montt, siempre he sido un enamorado de San José. Toda mi vida he vivido en San José. Y ya las veces que he podido hacer esta presentación, siempre me ha gustado mucho comenzar con esta imagen, porque yo creo que es una imagen que es muy fácil de identificar para la mayoría de nosotros. Es buena parte de nuestra gran área metropolitana. Toda la vida he vivido aquí, me encanta vivir aquí, sé todas las oportunidades que tiene, sé todos los beneficios que tiene, sé lo chiva que es vivir aquí. Y tampoco lo digo como sintiéndome especial, porque si los números no me fallan, y seguramente no lo hacen, la gran mayoría de los que estamos aquí reunidos o vivimos aquí o hemos vivido alguna parte de nuestras vidas en algún punto de esta gran urbe. Lo que nos convierte a todos en parte de los 4,2 billones de personas, más de la mitad de personas del mundo que hoy en día viven en las ciudades del mundo. Todos somos hoy en día. Y se espera que para el año 2030 este número ascienda hasta 5 billones, es decir, el 60% de la población. La población de las ciudades va en aumento cada día más y no es de sorprenderse porque a lo que responde es a la necesidad que tienen las personas de buscar mejores oportunidades de vida, de buscar mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de movilidad y de desarrollo social. Entonces es por eso que no se espera que este crecimiento de la población urbana se vaya a detener. Todo lo contrario, más bien se espera que cada vez vaya más en aumento. Sin irnos muy lejos, es muy fácil ver cómo ha sido esta evolución de lo que es todo este fenómeno del crecimiento urbano con lo que es nuestra gran área metropolitana, como en alrededor de 30 años ha duplicado no solo la huella que tiene dentro del territorio, sino que ha duplicado también la cantidad de habitantes que tiene en únicamente 30 años. Si bien mencionaba yo que, bueno, el crecimiento de las ciudades siempre significa que las personas vienen en busca de oportunidades y las ciudades ofrecen esas oportunidades, siempre significa que las personas vienen a buscar trabajo, a buscar desarrollar sus familias. Lo cierto es que no necesariamente crecimiento implica desarrollo. Y pues hablar cosas tan bonitas de lo que es el vivir en las ciudades a veces es muy fácil con imágenes tomadas pues tan desde arriba, tomadas con un dron, tomadas con un helicóptero, tomadas a kilómetros de altura,
Pero lo cierto es que cuando nos comenzamos a acercar a ver cómo realmente se está desarrollando la vida en las ciudades y en nuestras ciudades, empezamos a toparnos con realidades que, pues, a mi opinión, son francamente preocupantes. Encontramos déficit de viviendas. Es cierto que las personas siguen viviendo en las ciudades y no van a dejar de venir a las ciudades en busca de oportunidades, en busca de mejores condiciones de vida, pero lo que también es cierto es que nuestras ciudades no están logrando abastecer esas necesidades y no las están logrando abastecer para todas las personas que vienen. Encontramos necesidad de mejoras. Aquellas personas que sí logran establecerse dentro de las ciudades, que sí logran conseguir un hogar dentro de estas, no siempre lo hacen con las mejores condiciones. Alrededor de 1 de cada 3 casas de nuestra ciudad tiene condiciones críticas y hasta la mitad requiere algún tipo de mejoras. Y lo que es más preocupante, en mi opinión, es el tema de la desigualdad. Es cierto que las ciudades se convierten pues, en esta fuente de oportunidades, pero no logran abastecer las necesidades de las personas de formas iguales. Entonces es tan fácil como ver lo marcada que es la desigualdad, lo muy cercana que son 2 estilos de vida, 2 realidades distintas para 2 tipos de familias distintas en una misma ciudad. La buena noticia es que nos corresponde a nosotros, como arquitectos y a muchos otros profesionales del área, dar soluciones para este tipo de problemas. Y lo estamos logrando. Yo creo que basta con hacer un poco de información, con preguntar, con salir a ver todas las distintas propuestas que se tienen hoy en día. Y yo creo que hemos ido aprendiendo cómo podemos darle la vuelta a esta situación sobre vivir en las ciudades. Hemos aprendido estilos de vida sostenibles, no solo con el ambiente, sino estilos de vida sostenibles con nuestras mismas personas. Hemos aprendido a crear comunidades urbanas amigables con el entorno e inteligentes que se desarrollen de una mejor manera con las personas y con el medio ambiente. Hemos aprendido que conectar componentes es la forma más segura de que garanticemos una ciudad más saludable, que podamos hacer lograr todas esas oportunidades a las personas, que logremos conectar los servicios con las personas, las oportunidades con la gente. Y hemos aprendido también lo muy importante que es habitar el presente, saber siempre que las condiciones de la ciudad actual son las que debemos atacar, son las condiciones que debemos saber responder y que problemas actuales necesitan también de respuestas actuales. Sin embargo, cuando me tocó el desarrollo de este problema, sabiendo todas las inmensas dificultades, todos los problemas que habían que afrontar, todos los diferentes problemas de logística, de presupuesto, existen a la hora de plantear proyectos de vivienda dentro de las ciudades y proyectos arquitectónicos en general, pues había un tema para el que yo no estaba preparado para afrontar en su momento. Y era pues cuando me di a la tarea de realizar encuestas, de empezar a hablar con las personas, con esas personas que iban a habitar el proyecto que yo estaba planteando, y plantearles una pregunta tan simple como si consideraban atractiva la idea de vivir en un edificio de apartamentos de varios pisos, con la condición, claro, de que este fuera más asequible, compacto y sostenible. Pues fue una gran sorpresa en su momento, yo tengo que ser honesto, fue una gran sorpresa para mí, que hasta 2/3 de las personas respondieran que no. Y para el proyecto que yo estaba planteando, para las ideas que traía, para toda la investigación que había hecho en ese momento, fue realmente un punto de inflexión muy fuerte, porque lo que planteaba era la pregunta de, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy planteando un proyecto para personas con necesidades, para personas con problemas, para personas con sueños, y son estas mismas personas las que en ese momento, por A o por B motivo, no estaban de acuerdo con las soluciones que se les estaban planteando. Sin importar el motivo que fuera, ya fuera por falta de información, ya fuera por experiencias pasadas, eso no cambiaba el hecho de que las personas no estaban convencidas de estos nuevos modelos que nosotros estamos proponiendo para las ciudades y que yo por mi parte estaba en ese momento y sigo estando muy convencido de que son las verdaderas soluciones que tenemos que afrontar para ese entonces. Pero ¿cómo no darle la razón a estas personas cuando plantean puntos tan válidos, verdad? Preocupaciones como que hay muy poco espacio, que prefieren el modelo tradicional de casa, donde es más espacioso, las personas no se sienten encerradas, que les gusta vivir con mascotas y creen que estos nuevos modelos de vivienda no se los permitirían, que creen que hay muchas restricciones y que pueden haber muchos problemas a la hora de habitar con otras personas en un edificio de este tipo, o por ejemplo que no iban a encontrar la privacidad que se iban a tener en una casa propia, con sus seres queridos, y ese miedo a tener que compartir tanta intimidad, tanta vida con otro tipo de personas. Sin embargo,
En su momento lo que hice fue pues planteármelo como un reto, el reto de mostrar que habitar la ciudad de manera sostenible no solo es posible, sino también es atractivo. Porque estaba convencido de las ideas que había leído, estaba convencido de todas las cosas que se estaban haciendo, estaba convencido de los ejemplos de otras ciudades que tenemos que han puesto en práctica todo este tipo de estrategias, todo este tipo de ideas. Y como arquitectos o por otro tipo de áreas, yo creo que tenemos esa tarea de convertir nuestras ideas, de convertir nuestras propuestas, de convertir todo lo que hacemos en modelos demostrativos para las personas para poder cambiar ese tipo de perspectiva, de mentalidades que se tienen contra este tipo de proyectos habitacionales, en condominio, en altura, dentro de nuestras ciudades. Porque como decía anteriormente, estoy sumamente convencido de que son estos modelos, son este tipo de ideas, son este tipo de puestas en práctica lo que nos va a llevar a poder satisfacer mejor las necesidades y de manera más equitativa para todas las personas que no van a dejar de venir en busca de oportunidades a las distintas ciudades, no solo las nuestras, sino al mundo en general. El resultado fue pues el conjunto de viviendas sostenibles de las orquídeas en Ipis de Goicoechea, que yo planteé, porque respondía a muchos de esos puntos muy importantes que se planteaban como un canon, o que yo me planteé como un canon de las necesidades que tienen las personas, el mayor número de personas dentro de la sociedad. Corresponde a un proyecto enfocado a personas de clase media, que sabemos que es la clase más vulnerable, es la clase más propensa a lo que es la movilidad social, pero en ambos sentidos, porque las familias de clase media, dependiendo de las oportunidades con las que cuenten, dependiendo con todos los servicios a los que puedan acceder, es más posible que tengan una movilidad social en pro de una mejora en sus condiciones de vida, a como también son más vulnerables a que se vulneren sus condiciones de vida y caigan en condiciones peores. Correspondía también a un proyecto que está ubicado en un entorno urbano, cerca de la ciudad, en Ipis de Goicoechea, también sumamente importante para este proyecto, planteado como un proyecto en altura, con todos estos nuevos paradigmas que la vivienda en altura significa, muy diferenciado de otros proyectos de vivienda, más enfocados hacia lo que es un desarrollo horizontal, que hace un uso menos eficiente del suelo, y que estaba desarrollado también en propiedad del Estado, en un terreno de limbo, y el limbo con el objetivo de satisfacer las necesidades de esta clase media en Ipis de Goicoechea. Entonces, sobre el papel cumplía con todas las características que yo quería para este proyecto, para poner en práctica todas estas ideas y para demostrar cómo podemos vivir de forma distinta en nuestras ciudades para mejorarlas. Para el desarrollo del proyecto, con todo lo que había investigado, con todo lo que había leído y con todo lo que había entendido de este nuevo habitar contemporáneo en las ciudades, pues planteé ciertos ejes de trabajo. Creo que todos esos proyectos deben cumplir, si bien no en su totalidad, ojalá de la mejor manera. Proyectos económicamente asequibles, estamos hablando de proyectos, como decía yo, enfocados a la clase media, no únicamente enfocados hacia la clase media, pero estamos buscando que sean proyectos que puedan llegar a la mayor cantidad de personas. Hay muchísimas personas viviendo en nuestras ciudades y yo creo que todos tenemos el derecho a poder habitar en estas de la mejor manera, a tener acceso a todas las oportunidades que se tienen de la mejor manera y dejar de ser tan excluyentes con otro tipo de familias que no tienen necesariamente condiciones tan buenas como las que otros afortunadamente tenemos. Proyectos holísticamente sostenibles y reduccionistas. A la hora de hablar de sostenibilidad y de reduccionismo, usualmente nos enfocamos solamente en temas ambientales. Quizá al momento de hablar de sostenibilidad pensamos en paneles solares, en reutilización de agua, en reducción de la huella de carbono, pero lo cierto es que la sostenibilidad de un proyecto va muchísimo más allá de lo que son estos temas ambientales. Por ejemplo, podemos hablar de la sostenibilidad de un proyecto en cuánto puede llegar a distintas cantidades de familias y cómo está satisfaciendo las necesidades de las familias que habitan en él. Generar un entorno que se preste para las comunidades, que precisamente es el temor que expresaron muchísimas personas, ¿verdad? Que este tipo de proyectos se conviertan en viviendas hacinadas, en proyectos donde se pierde esa sensación de comunidad, donde las personas no pueden relacionarse con sus vecinos, donde nadie se conoce. Entonces, es sumamente importante plantear estos proyectos como entornos generadores de comunidad, que puedan generar espacios para que las personas se conozcan, que no les estamos dando sencillamente un techo, sino que les estamos dando a las personas un estilo de vida, un lugar donde puedan trabajar, un lugar donde puedan relacionarse de la mejor manera, un lugar donde puedan salir una tarde con fines meramente recreativos
Y entonces es eso, no dar a las personas un techo, sino ofrecer a las personas un estilo de vida nuevo, un estilo de vida que los convence, que quieran tener dentro de donde están viviendo. Y por supuesto un proyecto que fuera también energéticamente eficiente, que va muy de la mano con el tema de la sostenibilidad, en este caso sí, y con el tema del reduccionismo. El habitar en las ciudades cada vez significa más saber hacer un balance entre cuánto estamos tomando del entorno, cuánto estamos tomando de lo que ya está ahí, cuánto estamos tomando de la naturaleza, y entonces cada vez más proyectos energéticamente eficientes ayudan no solo a hacer estos proyectos más asequibles, sino también a reducir la huella de carbono que esa amplia huella que se está expandiendo en las ciudades está dejando detrás. Entonces, llegamos a la propuesta. Y a lo que nos lleva a al principal tema de por qué estamos buscando vivir dentro de las ciudades, y es la cercanía con las oportunidades. Antes mencionaba yo estos proyectos de vivienda más tradicionales que tienen un desarrollo más horizontal, que responden a viviendas unifamiliares, privadas, muchas veces la misma vivienda duplicada una tras otra, y en proyectos amplísimos con huellas enormes que por lógica cada vez se están ubicando más lejos de las ciudades. Esto se debe a que pues, los suelos urbanos, al estar tan cerca de servicios, al estar tan cerca de oportunidades, tienden a ser muchísimo más caros. Entonces, cuando estamos hablando de proyectos de vivienda que hacen un uso tan ineficiente del suelo, que no se enfocan en sacar el mayor provecho del espacio que tienen, sino en cubrir la mayor cantidad de área posible con este tipo de viviendas de 1 o de 2 pisos, se vuelve muy complicado y se vuelve muy caro principalmente el desarrollo de este tipo de proyectos. Es por eso que cada vez más este tipo de proyectos se están ubicando en las periferias de las ciudades. Este tipo de proyectos usualmente pues incorporan bastante infraestructura como calles, las viviendas vienen bien equipadas con parqueos, y lo cierto es que proyectos de este tipo no debieran significar una mayor dificultad para aquellas familias que, por ejemplo, tienen acceso a un vehículo propio con el cual puedan tener acceso a los servicios de educación, a sus fuentes de empleo, a fuentes de alimentación, a fuentes de recreación. Pero lo cierto es que si seguimos enfocando los proyectos en la clase media, en esos proyectos enfocados al sector más mayoritario de nuestra población, al sector que está más necesitado hoy en día de lo que es la vivienda, proyectos alejados de las ciudades dejan de tener ningún sentido y se empiezan a convertir en un problema. Porque lo que estamos haciendo es ofreciendo a las personas un techo donde vivir, pero les estamos dificultando cómo vivir en ese techo. Les estamos dificultando el acceso a trabajo, les estamos dificultando el acceso a oportunidades de desarrollo, más cuando, por ejemplo, vemos que en una comunidad como la que se encuentra este proyecto, solo el 33% de las personas cuenta con vehículo propio. Son 2/3 de las personas las que dependen de otros tipos de movilidad, y son personas que no se pueden ver excluidas de todos los distintos proyectos de vivienda que estamos enfocando. Y es por eso la importancia del desarrollo de proyectos de vivienda dentro de las ciudades. Y es por eso la importancia que tiene también el desarrollo de proyectos en altura, para que podamos hacer un uso más eficiente del suelo. No solo se está tratando únicamente de acomodar la mayor cantidad de personas dentro del espacio del que disponemos, o tratar de cobrar la mayor cantidad de colones en alquileres, en venta de este tipo de unidades, sino en poder sacar un mejor provecho de todas las oportunidades que tienen las ciudades. Vemos también que la mitad de la población depende del transporte público para movilizarse, y es un tema también de sumamente importancia a la hora de considerar el desarrollo de estos proyectos, considerar que estén bien ubicados, tomar todas estas ideas del desarrollo orientado al transporte, en donde principalmente la vivienda es sumamente importante que esté conectada a distintos medios de movilidad, ya sea, pues, ojalá con cercanía, que las personas puedan caminar hacia los distintos servicios que ofrece la ciudad, o que en su defecto, pues, se les pueda facilitar el acceso a todos los distintos componentes de la ciudad a través de medios públicos, como lo es el autobús, como lo es el tren, o como lo son las bicicletas, por ejemplo. Otro tema muy importante es el tema del trabajo, donde vemos que donde está ubicado este proyecto, en el PIS de Goicoechea, recuerdo, hasta casi el 60% de los trabajadores deben movilizarse a otro cantón para trabajar. Y entonces eso lo que nos plantea es otro tema muy importante tomar en cuenta en lo que es el desarrollo de este tipo de proyectos.
porque actualmente existe una muy alta demanda de opciones de vivienda que se encuentren en la cercanía de centros urbanos y de las oportunidades que ofrecen. Y una de las oportunidades más importantes que ofrecen las ciudades para las personas es, por supuesto, el tema del empleo. Lo que ha popularizado muchísimo en este tipo de proyectos, lo que son los usos mixtos. Por ejemplo, en este proyecto se tomó en cuenta la idea de que todo el nivel de piso, todo ese nivel que pertenece a las personas dentro de este proyecto, estuviera enfocado a lo que era opciones de empleo y opciones de recreación para las personas. Todo acompañado de un ambiente agradable, de condiciones que favorecieran que las personas quisieran acercarse a este proyecto, que quisieran trabajar en él, que quisieran pasar el día en este. Y volvemos a ese tema, a esa idea de que estos proyectos dejen de convertirse como en una solución únicamente a la necesidad de tener un techo bajo el que vivir y empezar a convertir estos proyectos en estilos de vida, en modos de vida, en vida para las personas, donde puedan conseguir empleo. Yo estoy seguro que cualquier persona desearía poder trabajar en el mismo lugar en donde viven, tener esa cercanía, poder a través de su empleo relacionarse con otras personas, conocer a los vecinos, conocer otras personas que sean visitantes del proyecto y poder desarrollar una vida de la mejor forma posible sin la necesidad de tener que estarse trasladando, estar pasando tanto tiempo en las presas, estar pasando tanto tiempo dentro de los buses, sino que podamos desarrollar todas las distintas actividades de nuestra vida, vivir y trabajar y relacionarnos con los demás en un mismo lugar. Entonces, el diseño de los espacios de uso mixto significa también ofrecer esa calidad de espacio para las personas. Trabajar en escalas bajas, en elementos de vegetación, en elementos de mobiliario urbano que permitan crear una escala agradable para las personas, generar ambientes donde las personas quieran estar, quieran relacionarse, quieran pasar el rato. Y como mencionaba, donde pudieran tener acceso a opciones de empleo. Actualmente existe una demanda grandísima de lo que es vivienda cerca de las fuentes de empleo, lo que hace muchísimo más caros los proyectos urbanos. Entonces, por eso, un proyecto que está enfocado en lo que es el uso mixto, que está cerca de opciones de empleo, o no solo que está cerca de opciones de empleo, sino que él mismo las ofrece, se convierten en proyectos sumamente valiosos para distintos inversores, para las personas que quieren desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, a la hora de gestionar un proyecto de este tipo, siempre ofrecer opciones de empleo, ofrecer opciones de alquiler que revaloricen este proyecto y que permitan hacerlo muchísimo más rentable, es siempre la idea y el camino correcto para el desarrollo de este tipo de proyectos. Sin tomar en cuenta el hecho de que también las distintas bolsas de actividad que van a generar estos proyectos, lo que van a hacer es proyectos más atractivos, proyectos más seguros, lugares más saludables para que las personas puedan desarrollar su vida. No solo las personas que viven dentro de estos proyectos, sino también personas que sencillamente vienen a hacer uso de los servicios, vienen a conocer el proyecto o sencillamente están buscando pasar un rato agradable dentro de las ciudades. Porque es otro compromiso que deben tener estos proyectos, devolver algo a las ciudades, no sencillamente hacer uso de todo el suelo que se está tomando, poner un portón y cerrarle el espacio a las personas, sino también ofrecer esos niveles cero de calle a las personas y hacer democratizar más lo que es la ciudad para todas las personas que habitan en estas. Hablábamos antes de la gran cantidad de personas que deben trasladarse a otro cantón para trabajar, entonces poder realizar sus emprendimientos, poder conseguir un empleo dentro de este tipo de proyectos es sumamente importante y debe ser una de las directrices de este tipo de proyectos. Más cuando hablamos de que un importantísimo sector de la clase media, en el caso de PIB de Goicoechea, hasta el 80% se desempeña en el sector terciario de usos y servicios. Entonces, cuando las personas ya tienen su negocio, ya tienen un estilo de vida que gira en torno a su trabajo, pues ofrecerles un lugar donde puedan desarrollarlos y que desarrollarlo de la mejor manera y que no tengan que cambiar ese estilo de vida que ya tienen, esos conocimientos que ya tienen, es de sumamente importancia para estas personas. Y hablábamos de lo que era el espacio público de calidad, porque a la postre es ese espacio público que crea este tipo de proyectos lo que hace que las actividades que se desarrollan en este sean exitosas. Yo creo que las personas no se sentirían atraídas a un proyecto que es oscuro, que se ve peligroso, que no tiene absolutamente ningún atractivo. Y muchas veces también no se toma en consideración en el desarrollo de estos proyectos en las personas que invertir en el espacio público es invertir en el proyecto como tal, porque el éxito del proyecto, que depende de las personas que van a venir a este,
Es lo que a fin de cuentas hace el proyecto rentable, hace el proyecto exitoso, hace el proyecto popular. Entonces, yo creo que es deber nuestro siempre tomar en cuenta eso que estamos devolviendo, no solo ese espacio que estamos quitando a la ciudad, sino el espacio que también estamos devolviendo a la ciudad, cómo estamos aportando a ese espacio que estamos ocupando y cómo estamos democratizando todo el espacio que en fin de cuentas son para todas las personas. Todas las personas tenemos el derecho a la ciudad, tenemos el derecho a relacionarnos en esta, tenemos el derecho a vivir en esta de la mejor manera. En el caso de este proyecto, siempre se tomó muy en cuenta lo que era el tema de la vegetación. Construir un proyecto de estos no tiene que significar sencillamente dotarlo de edificios, dotarlo de parqueos y de calles adoquinadas, sino que siempre tenemos que tomar en cuenta lo que es esa proporción de espacio natural que siempre tenemos que devolver y de todas las propiedades y de beneficios que esto va a tener para las personas. Este fue un proyecto que personalmente siempre lo entendí, siempre lo planteé como un invernadero, como un gran invernadero, no solo en su estética, sino en la idea, en lo que devuelve a las personas, como ese espacio construido, ese espacio hasta artificial, controlado, para lo que es el mejor desarrollo de la vida en general, el desarrollo de la naturaleza, el desarrollo de las personas. Entonces un espacio controlado donde las personas siempre pudieran crecer y desarrollarse de la mejor forma posible. Un espacio que estuviera siempre acompañado del comercio, de elementos de escala baja, que redujeran un poco el impacto visual que iban a tener los edificios sobre las personas, crear espacios agradables donde las personas quisieran pasar el tiempo, quisieran tener estancias, quisieran desarrollarse, quisieran salir a pasear, y con espacios donde pudieran hacer con mobiliario, con distintos tipos de vegetación, con espacios donde desarrollar actividades y con cosas que siempre hicieran un recorrido muy lúdico de lo que eran los alrededores de este proyecto. Y continuando con lo que son los entornos generadores de comunidad, ya una vez habiendo hablado de lo importante que era generar comunidad en los alrededores de un proyecto, hay un tema también muy importante que es cómo generamos comunidad dentro de estos mismos edificios. ¿Cómo podemos hacer que algo que en un formato distinto correspondería a un barrio, ¿verdad? O a una comunidad donde tenemos infinidad de familias distintas, infinidad de personas distintas conviviendo en el mismo espacio, se sienta de esa forma? Porque es el temor que tienen las personas. Es el temor que expresaron muchísimas personas cuando se planteaba este proyecto y cuando se plantean proyectos de este tipo. La gente cree que jamás va a ser lo mismo poder habitar en un edificio de altura que habitar en un barrio. Nunca van a poder conocer a sus vecinos de la forma que lo hacen en un barrio. Nunca van a poder llegar a conocerse o tener esa seguridad de las personas con las que están viviendo en un edificio de este tipo. Y como decía yo anteriormente, muchas veces no dejan de tener razón y hay que tomar en cuenta las críticas y todas esas ideas de dónde vienen la experiencia, de dónde vienen este tipo de pensamientos. Entonces, para lo que fue el desarrollo de este edificio, una de las principales estrategias de diseño era sacar a las fachadas lo que era todo el tipo de circulaciones de este tipo de edificios. Porque si pensamos en edificios donde todo el espacio que corresponde a todas las personas, en este caso las circulaciones, los pasillos, las escaleras, los ascensores, que siempre son puntos de encuentro dentro de cualquier edificio y no dejan de ser parte de todo el entorno construido que estamos proponiendo para las personas. Si son espacios donde sencillamente no se presta para el desarrollo de actividades, no se presta para las estancias, no hay iluminación natural, no hay ventilación natural y no nos vemos atraídos a realizar actividades en estos que no sean la de movilizarnos hacia nuestras casas, pues es completamente entendible que las personas entiendan este tipo de habitar como lugares donde el único espacio que existe es dentro de la puerta de sus hogares. Porque el concepto tradicional de pasillo, lo que termina ofreciendo para las personas es sencillamente un lugar donde toda la relación, todo el encuentro casual o esporádico que van a tener con sus vecinos, sería casi que únicamente el saludo que se van a dar al toparse dentro de este y la pequeña conversación que vayan a tener mientras están buscando la llave para las puertas de sus casas. Entonces, convertir esos elementos que a veces damos por inútiles o como meramente funcionales, como las circulaciones o como los pasillos, en lugares donde pueden realizarse actividades también, en lugares que tienen un amplio valor paisajístico, un amplio valor visual,
que motiven a las personas a sacarse fotografías, a quedarse, de hablar con amigos, a relacionarse con otros, a haberse encontrado con un vecino esporádicamente y haberse quedado una hora hablando, porque el espacio es agradable y los invita a hacerlo. Es una forma muy buena de hacer que estos edificios dejen de entenderse como sencillamente aglomeraciones de apartamentos, aglomeraciones de casas, donde la única actividad que se desarrolla está dentro de las puertas. Entonces, convertir todas estas circulaciones en... Convertir todas estas circulaciones en espacios, en ámbitos dentro de estos mismos edificios es sumamente importante para lograr esa sensación de comunidad dentro de las personas. Las personas siempre van a ser dueños de sus hogares, siempre van a poder invitar a las personas adentro, pero es en el espacio público, en el espacio que es compartido, en el espacio que es de todos, donde realmente se siente esa sensación de comunidad y que de verdad estamos compartiendo, estamos siendo parte de algo con el resto de personas. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta en este tipo de proyectos es siempre enfocarse en las personas. La vida en la ciudad, no solo en proyectos de vivienda, sino la vida en la ciudad en general se ha convertido en algo que está sumamente enfocado en el vehículo. Somos las personas las que compartimos la ciudad con los vehículos y no de la otra forma. Entonces, en un proyecto que está enfocado en la vivienda, en la vida de las personas, desarrollar todos los distintos ámbitos en pro de estas es sumamente necesario. Entonces, tenemos que sacarnos la idea de que necesitamos más calles, de que las calles tienen que ser más anchas, de que necesitamos más espacios de parqueo, porque está sumamente comprobado que mientras más cedemos a lo que es el desarrollo en pro de los vehículos, no se solucionan los problemas, sino que se sigue cediendo y el problema empeora. Entonces, un proyecto que está enfocado en las personas, principalmente en todo este espacio de alrededores, en todo este espacio público, que le quite un poco más al vehículo y le devuelva un poco más a las personas, que sea el vehículo de motor el que tiene que aprender a convivir con las personas, con calles compartidas, con espacios de bahía de parqueo, enfocados en proteger el mismo tránsito de las personas y en pasos elevados, reductores de velocidad que haga que los conductores tengan que tener muchísimo más cuidado. Lo que estamos haciendo es garantizándole a las personas una mejor convivencia dentro del lugar que les estamos dando para vivir. Yo creo que ninguna persona tendría que sentirse amenazada o desplazada por los vehículos dentro del lugar en el que está viviendo. Y por supuesto siempre tomar en cuenta lo que es el diseño biofílico, tomar siempre en cuenta, no creer que vivir en la ciudad y vivir con la naturaleza son necesariamente excluyentes, sino que es más en las ciudades donde tenemos que potenciar ese vivir con... Es el balance que hablaba también yo anteriormente que tenemos que hacer entre lo que tomamos de la ciudad y lo que le devolvemos. El poder ahorrarnos muchísimo espacio con construcciones en altura, a veces, bueno, como decíamos, por temas como la rentabilidad del mismo proyecto, se termina entendiendo como, bueno, es que el espacio que me ahorro del suelo, ese espacio que puedo invertir en más comercios, ese espacio que puedo invertir en más apartamentos, ese espacio que puedo invertir en más calles o más parqueos, pero dejamos de lado toda esa necesidad inherente de las personas de convivir con la naturaleza. Todos los beneficios, no solo físicos, sino mentales o de la salud que tiene sobre las personas el convivir con la naturaleza. Y no solo sobre las personas, sino con el ambiente como tal, con la reducción de la huella de carbono que tenemos, con cómo podemos devolver a las ciudades el tema de agua, cómo podemos devolver a la naturaleza el tema de jardines de polinizadores, cómo podemos incorporar en distintas escalas incluso la vegetación dentro de nuestros proyectos y nuevamente hacerlos más atractivos. Porque un proyecto que es más atractivo, un proyecto que está más en contacto con la naturaleza, un proyecto que invita más a las personas, a los animales, a pasar el rato en él, se termina la posta y convirtiendo en un proyecto muchísimo más rentable y un proyecto que tiene muchísimo mayor éxito que un proyecto que está enfocado únicamente en el desarrollo del entorno construido. Particularmente este proyecto era uno que tenía la particularidad de estar cerca de la quebrada de un río. Entonces, a la hora incluso de que nosotros proponemos a los inversores de este proyecto la cercanía con alto valor paisajístico, la cercanía con algo que llama a las personas, la cercanía con un lugar que vaya a ser popular donde las personas quieren vivir, es incluso una forma de hacer que estos proyectos se vuelvan muchísimo más interesantes para los inversores
y que giren en torno a ese desarrollo en pro de la naturaleza, que facilite que los mismos gestores del proyecto estén interesados en conservar ese tipo de cosas a la hora del proyecto. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad siempre de proponerlo, de recordarlo, de tomar este tipo de cosas en cuenta y de hacerles saber a las personas que es importante, no solo para hacer su proyecto más rentable, no solo para hacer su proyecto más atractivo, no solo para hacer su proyecto más popular, sino para hacer que su proyecto se desarrolle de una mejor manera y que las personas puedan tener un estilo de vida más saludable dentro del mundo. Hay distintas formas en las que se puede incorporar el tema de la naturaleza. No se trata sencillamente de tratar de conservar la mayor cantidad de árboles que teníamos, tratar de plantar la mayor cantidad de vegetación dentro del espacio que no estamos utilizando, sino que incluso en el interior de las viviendas es muy importante que contemos con espacios como balcones, con espacios como galerías, donde pueda tener acceso a la luz natural, donde pueda tener acceso a la ventilación, donde pueda tener acceso al agua, y que las mismas personas dentro de sus hogares puedan convertir distintos ámbitos con los que cuentan en jardines. Porque a la hora de otra preocupación que planteaban muchísimo las personas, la carencia de jardines, espacios donde puedan tener sus mascotas en sus viviendas, es sumamente importante que siempre estemos dotándolos de espacios que puedan suplir esas necesidades de manera distinta, es cierto, pero no deja de ser un espacio donde estar en contacto con la naturaleza sigue siendo absolutamente llamativo y completamente sano para lo que es el desarrollo de nuestros días. Recuperar las cubiertas, dejar de creer que toda la huella construida del edificio nunca va a tener ningún valor vegetal, nunca va a tener ningún valor de captación de agua, nunca va a tener ningún valor con la lluvia. Recuperar esas cubiertas, hacerlas útiles, convertirlas en patios, convertirlas en jardines y tratar de reducir ese impacto que está teniendo el edificio sobre el espacio en el que está construyendo. Y a la postre visibilizar todo el tipo de vegetación con la que contamos en el proyecto, porque por ejemplo, en el tema de ríos y en el tema de quebradas, que en una ciudad como la de San José tienden a estar escondidos detrás de las construcciones, tienden a estar escondidos detrás de casas, es muchísimo más fácil para las personas sencillamente ignorar los problemas que tenemos con nuestros ríos, los problemas que tenemos con nuestras quebradas, que si realmente estuvieran constantemente en contacto con este tipo de problemas. Entonces, visibilizar la naturaleza de las ciudades, visibilizar los problemas que tenemos con la naturaleza en nuestras ciudades, lo que hace es que las personas pues no puedan seguir ignorando este proyecto, no puedan seguir ignorando estos problemas, perdón, y tomen cartas en el asunto sobre el mismo impacto que están teniendo ellos sobre las ciudades. Y por supuesto, valernos siempre de estrategias pasivas para lo que es el desarrollo de nuestros proyectos. Antes hablábamos de temas de eficiencia energética, antes hablábamos de cómo hacer las viviendas más asequibles, y las soluciones más prácticas a veces tienden a ser las mejores. Hacernos valer de ventilaciones cruzadas, de ventilación natural, de iluminación natural, lo que nos ayuda es a ahorrarnos dinero en ventilaciones de otro tipo, como aires acondicionados, ahorrarnos todo este tipo de inversiones que tenemos en iluminación, y hacer que no solo la vida en el exterior del edificio donde estamos teniendo, sino también dentro del interior de todas esas propuestas de vivienda que estamos dando para las personas, no sean solo más asequibles, sino que también sean muchísimo más agradables. Valernos de ventanas, valernos de balcones, valernos de galerías para hacer más difuso ese borde entre el exterior y el interior, porque si lo que queremos es mantener un exterior agradable en cuanto a vegetación, en cuanto a condiciones, lo más inteligente sería que tratemos también de traer todos esos beneficios del interior hacia el exterior hacia el interior de nuestras viviendas, y también sacar las actividades que tenemos nosotros dentro de nuestras viviendas al exterior. Poder no convertir nuestras viviendas en bordes, en límites con el exterior, sino poder compartir tanto el interior de la vivienda como el exterior de la misma en las actividades que estamos desarrollando. Y hablando de lo que son todo este tipo de propuestas, pues en mi caso, yo hice enfocadas en lo que es el nuevo estilo de vida urbano, pues que hace a un hogar parte de este complejo de vivienda, por ejemplo, espacios flexibles y eficientes, viviendas con menos particiones, con más espacios que puedan compartir distintas actividades, que permitan mejor un flujo del aire, sin cielos, porque si bien es cierto, en busca de asequibilidad, usualmente la solución tiende a ser reducir mucho los espacios, pues reducir los espacios en planta no significa reducir los espacios en volumen.
Entonces las alturas son estrategias que, por ejemplo, podemos tomar en cuenta para hacer que los espacios se sientan más amplios, que los espacios se sientan más agradables y que las personas no sienten que están viviendo necesariamente en un espacio más asignado solamente porque esté haciendo un uso más eficiente del espacio que tiene asignado. Materiales expuestos, sin aires acondicionados, valernos de estrategias pasivas y dejar de pensar en algunas cosas que para muchas familias se terminan convirtiendo en lujos, como por ejemplo lo que es el uso de segundos baños. Quitarnos esa idea de que todas las familias son iguales, de que todas las viviendas tienen que responder a la misma necesidad de 3 dormitorios, de 2 baños, ese tipo de cosas, porque lo cierto es que cuando nos ponemos a pensar en las ofertas de vivienda que estamos haciendo para las personas, es también sumamente importante pensar en distintas tipologías de vivienda. Todos los hogares son necesariamente distintos entre sí y van a ser distintos de sí mismos con el tiempo. No hay 2 familias iguales, no hay 2 familias que tengan las mismas necesidades, por lo tanto es absurdo creer que un mismo modelo de vivienda vaya a satisfacer las necesidades de tantísimas familias distintas y tan cambiantes en el tiempo que vamos a tener. Entonces, no solo pensar en distintos tipos de tipologías, porque volvemos a lo mismo, pensar en una tipología de vivienda que sea fija, que sea estática, que sea tan rígida, nunca va a permitir a las personas desarrollarse en el tiempo, crecer de la mejor manera y adaptarse a las necesidades. Entonces, tanto ofrecer como distintas tipologías que también respondan a distintos tipos de familias es una excelente idea, pero estas mismas tipologías tienen que ser flexibles entre sí mismas. Entonces, responder a estrategias como lo son el uso de cortinas, como son los espacios más abiertos que decíamos, como lo son particiones móviles, como lo son viviendas que tengan módulos intercambiables entre sí, son siempre ideas que seguramente sean muy agradecidas por las personas conforme se desarrollen en el tiempo. Aquí mismo, digamos, podemos ver 3 opciones de tipología distinta que parten desde lo más básico, desde el individuo para una persona, porque es otro factor que no se toma en cuenta hoy en día, que, bueno, tenemos que dejar de pensar en las familias de papá, mamá, 2 hijos y un perro, ¿verdad? Y empezar a pensar en la gran cantidad de familias más diversas y más distintas a las que tenemos que responder hoy en día. Más aún con el aumento que vienen teniendo los hogares de familias unipersonales, el aumento de los hogares de pareja, el aumento de los hogares que se componen de una persona y sus mascotas. Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de hacer plantillas de vivienda que respondan a la mayor cantidad de personas, porque lo cierto es que nunca lo van a hacer. Y tenemos que estar enfocados en ofrecer opciones de vivienda que sean flexibles en el tiempo para todas las personas y que sepan adaptarse a las necesidades que estos van a tener y a los cambios que van a tener necesariamente. Entonces, todas estas son, pues, ideas, estrategias, todo ese aprendizaje que yo tuve en su momento, que me tenía muy convencido de que este es el camino, que estas son las estrategias que tenemos que tener, que esta es la forma en la que podemos mejorar la vida en las ciudades, que esta es la forma en que podemos hacer que una mejor forma de habitar las ciudades llegue a la mayor cantidad de personas. Y es entonces donde yo creo que todos como arquitectos o profesionales de esta área tenemos que plantear ese reto de ser propositivos, de siempre creer en estas ideas, de plantarnos frente a las dificultades, hacia los prejuicios, hacia todos esos cánones erróneos que a veces tiene que a veces tienen las personas de lo que significa el habitar dentro de unas ciudades, y siempre ser propositivos y ser demostrativos a la hora de proponer este tipo de proyectos. Porque así como estoy completamente seguro de que tenemos todas las ideas, tenemos todas las herramientas para poner en práctica mejores proyectos de vivienda que lleguen a la mayor cantidad de personas, estoy también completamente seguro de que tenemos todos los profesionales necesarios para poder llevar a cabo el desarrollo de mejores ciudades. Ciudades que no solo crezcan, sino ciudades que se desarrollen. Muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Si gustan, lo que vamos a hacer es, por el tiempo, vamos a darle la palabra a la arquitecta Vanessa Durán y luego ya vemos todas las preguntas. Entonces, Vanessa, por favor. Ok, comparto normal, ¿verdad? Sí.
¿Ven la pantalla? Sí, sí lo vemos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar, algunas de las ideas que voy a hablar, Esteban las menciona en su proyecto de graduación. Entonces, básicamente lo que quería exponerles es un poco como una lluvia de ideas, una lluvia de conceptos y ejemplificados con proyectos que nosotros en Carazo Arquitectura hemos estado haciendo en el transcurso de estos más de 16 años que tenemos de estar trabajando en el tema de vivienda y principalmente vivienda vertical. Inicio con este dato, bueno, que Esteban lo mencionó. Según las Naciones Unidas, en 7 años, el 60% de la población del mundo va a vivir en ciudades, en donde el 80% de este tejido será enfocado en vivienda, ¿verdad? Aquí partimos de que no podemos pensar vivienda sin pensar en ciudad, y no podemos pensar el tema de ciudad sin pensar en vivienda. Una sin otra no funciona adecuadamente, ¿verdad? Entonces, además de esto, también quiero mencionar este hecho histórico, ¿verdad? En el que todos hemos sido parte, del que todos hemos vivido, digamos, las consecuencias y las repercusiones que tenemos hasta este momento. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud anuncia que el mundo está en pandemia y por esta razón, pues todo el mundo se va para la casa. La vivienda se convierte en el centro de las vivencias del mundo, ¿verdad? De las personas del mundo. Entonces, esto, digamos, nos ha llevado a pensar en que, bueno, por una parte tenemos una alta inmigración de las personas a las ciudades, un crecimiento exponencial, una demanda excesiva de los recursos del mundo. Tenemos también las enseñanzas que tenemos a partir de todas nuestras experiencias de la pandemia. Y esto, ¿a qué nos lleva, verdad? ¿Cómo se refleja en el tema de vivienda? Además de eso, quisiera exponer, digamos, 3 desafíos que a nivel del mundo nos encontramos en este momento. El primero viene relacionado con el tema del concepto de antropoceno. Antropoceno es lo que la ciencia, es el nombre que la ciencia le da a esta nueva era geológica, en donde se caracteriza por el impacto que ha tenido el ser humano en el planeta. Tanto así que ya geológicamente se ha visto afectado irreversiblemente, ¿verdad? Entonces, hablamos que este impacto es tal que a partir de este momento lo que viene va siendo algo totalmente distinto a lo que se ha presentado antes, ¿verdad? El impacto del ser humano por medio de nuestro desarrollo, ¿verdad? Por medio de la sobrepoblación, por medio del tipo de industria que nosotros hemos desarrollado, los materiales que nosotros hemos estado utilizando para desarrollar nuestras ciudades y nuestros espacios construidos, nuestra misma energía, ha impactado al planeta. ¿Qué ha ocurrido a partir de eso? Que seamos más conscientes de que no estamos solos, ¿verdad? De que nos reconozcamos como parte de un todo, que nuestra casa realmente es el mundo y que no somos los todopoderosos, ¿verdad? Que tenemos que vivir en un mundo, que tenemos que vivir bajo un pensamiento mucho más equilibrado y más en mayor respeto con nuestro entorno. El segundo desafío con el que quería partir es el tema de las desigualdades globales. A pesar de que en los últimos 20 años el PIB mundial ha presentado como una mejoría, no ha sido ni al mismo tiempo ni
igualmente para todo, digamos, para todo el mundo. El rico se ha hecho más rico y el pobre se ha hecho más pobre. Y además aquí es importante tener claro que el 70% de esta población en estado de pobreza somos mujeres, ¿verdad? Es una población femenina. Y esto, digamos, en este desafío de desigualdad en el que nos encontramos actualmente, también no solamente se refleja en el tema del ingreso, sino también en otros sentidos, que es el tema de la igualdad de género en general, ¿verdad? El COVID, que también puso en evidencia casos de violencia doméstica, ¿verdad? Que está todavía muy activo, todavía en crecimiento. Casos de cómo, digamos, la diferencia entre lo femenino y lo masculino se ve reflejado en las mismas acciones y en la misma actividad dentro de la ciudad. Yo no sé si ustedes escucharon de este caso de Perú, en donde ellos, como estrategia para atacar, digamos, el tema del salir de la casa durante la pandemia, definieron unos días para que salieran las mujeres y otro día para que salieran los hombres, ¿verdad? Entonces el día que podían salir las mujeres, los hombres tenían que quedarse en casa y al revés. ¿Qué pasaba? El día que podían salir las mujeres, el transporte público colapsó. Los supermercados colapsaban, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con servicios, con cuidado, colapsaba. Y entonces, ¿esto qué significó? O sea, la evidencia de que aún ahora, en el siglo XXI, las responsabilidades asumidas para la mujer y para el hombre siguen siendo diferentes, ¿verdad? Sigue siendo una desigualdad muy marcada en el tema de género también. El tercer desafío es el tema de derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. La vivienda es un derecho fundamental, es un derecho básico, sin embargo, no todos tenemos acceso a una vivienda adecuada y las viviendas también que se presentan como opción no siempre son las más, con las mejores características tanto arquitectónicas como espaciales y también en el sentido de calidad urbana, ¿verdad? ¿Dónde están insertadas? Cuáles servicios tengo cerca, qué acceso al transporte público tengo cerca y también situaciones como iluminación, que los espacios tengan una dimensión adecuada, que estén correctamente iluminados, correctamente ventilados y demás, ¿verdad? Entonces, este desafío todavía en el tema de vivienda, en el tema de ciudad, es algo que tenemos nosotros que pensar y que tenemos que nosotros atacar. Entonces, cuando hay grandes desafíos, tiene que haber grandes cambios, ¿verdad? Para atacar esos desafíos. Y aquí viene esta pregunta: ¿cómo podemos generar ciudades y viviendas más resilientes, justas y sostenibles? ¿Acaso es a raíz de cambios de paradigmas? Ya hemos tenido algunos que pues cada vez son más conocidos, como el tema, por ejemplo, de la sostenibilidad a través de diferentes certificaciones, en donde se evalúa no solamente como la manera constructiva, sino cuestiones de diseño, en donde garanticen un mejor equilibrio, digamos, con el consumo de recursos y también con el consumo durante la vida útil del mismo proyecto. También no solamente a nivel constructivo de diseño, sino también a nivel urbano, a nivel social, ¿verdad? Este tema de las certificaciones sí es algo que nos ha ayudado como a avanzar en el tema de los desafíos hablados anteriormente. También, digamos, esta preocupación puede ser atacada desde los mismos gobiernos. Nosotros tuvimos el caso del proyecto de descarbonización para el 2050 que había propuesto el gobierno anterior. También, digamos, otro paso positivo que hemos estado dando es el tema de ser conscientes sobre la feminidad dentro de la ciudad, cómo la cotidianidad es importante, cómo no podemos pensar la ciudad y el urbanismo solamente desde un aspecto patriarcal, sino también cómo el urbanismo y el género son herramientas
que cada vez se van utilizando más y cada vez van ayudando como a ser más sensible también y más equilibrado el vivir dentro de la ciudad. Cómo también podemos hacer proyectos de vivienda basados en conceptos de género, en conceptos en donde no solamente se piense en el hombre, sino también el hombre que va a trabajar, sino el niño que juega, el anciano que tiene sus necesidades y tiene sus tiempos y tiene sus movilidades particulares, de la madre, de la mujer trabajadora, ¿verdad? De todos esos aspectos que no solamente es como el típico hombre que sale a trabajar, que se mueve del punto A al punto B y demás, ¿verdad? Entonces son temas que a nivel de academia y de proyectos cada vez son más conocidos y son más tratados, ¿verdad? Otro tema es la edad, ¿verdad? Cada vez hay menos niños, cada vez la población se hace más vieja y por lo tanto las ciudades y nuestras ciudades se tienen que repensar con base en dar, digamos, las herramientas adecuadas para esta población que cada vez va creciendo más, que es la población adulta mayor. Y el otro tema, digamos, que también ha sido parte de este cambio de paradigma que nos está como ayudando a acercar un poco y a evolucionar nuestras ciudades, nuestras viviendas en este siglo XXI, es el tema de la participación. Escuchar, organizarse también, dar plataformas en donde organizaciones ya hechas o que se puedan hacer en un futuro, pues puedan desarrollar proyectos o que también uno como profesional pueda vincularse de una manera como más equilibrada con las necesidades de los mismos usuarios, ¿verdad? Entonces, todos estos temas son temas que han ido avanzando en el tema de ciudad, en el tema de vivienda. Todavía es un camino que falta por recorrer, pero sí es un camino, digamos, que se está haciendo. Y eso es muy positivo. Entonces, partiendo de eso y ya entrando como en la materia más de proyecto, yo quería hablarles de este concepto de David Falagán, que es un arquitecto español, sobre la vivienda para este siglo XXI. Y él le llama la vivienda difusa. Yo no sé si alguno ya ha escuchado este concepto y si no, pues lo puede buscar. O sea, David sí tiene muchas conferencias y muchas también publicaciones que están todas accesibles en internet. Quienes les interese el tema, los invito a que investiguen más sobre el trabajo de David. Y bueno, él básicamente habla de que cuando nosotros investigamos el tema de vivienda o cuando nosotros diseñamos el tema de vivienda, tenemos que tratar de entender a la persona, ¿verdad? Al usuario y lo que sucede a su alrededor, ¿verdad? Necesitamos reconocer el contexto, necesitamos determinar esos conceptos que muchas veces incluso se relacionan con otras áreas que no son directamente la arquitectura, ¿verdad? Como la sociología, la antropología, que nos explican qué es lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Al final, la vivienda es una reacción del mundo. Y si el mundo está en una situación y si el mundo está con condiciones diferenciadas a lo que fue antes, esta vivienda tiene que reaccionar. Entonces, a eso se le llama vivienda difusa. Entonces, él habla de que el mundo contemporáneo presenta tres condiciones principales. Entonces, la primera es la escasez. Entonces, ¿qué significa la escasez? Podemos hablar, y creo que todos hemos escuchado, el tema de escasez de recursos, la escala global, el calentamiento global, el cambio climático, ¿verdad? Pero no solamente podemos pensar en la escasez ecológica, sino también podemos pensar en la escasez social, en la escasez política, en la escasez económica y al final en la importancia que tiene el equilibrio entre todos estos puntos. Entonces, cuando hay escasez en alguno de esos ámbitos, la vivienda reacciona.
Y aquí es donde, digamos, esta gran condición afecta la habitabilidad del espacio residencial. La segunda sería la condición de incertidumbre, que eso viene mucho como con la rapidez que tenemos nosotros en el acceso de información y que cambia muy rápido. Entonces, ¿eso qué hace? Que no sepamos bien qué es lo que está pasando porque todo va muy rápido. Y el tercer concepto es el de contingencia. Entonces, este concepto de contingencia dice que algo es contingente cuando una cosa podría ser otra. O sea, cuando algo puede ser o no ser. En arquitectura se refleja en que cuando diseñamos algo que al final termina siendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hablar de términos como evolutividad, austeridad, entorno construido, individualismo, adaptabilidad, en tipos también de cohabitación, como nomadismo, emergencia, temporalidad, participación, ¿verdad? Entonces, no solamente como en el término de para quién, de qué situaciones está en este momento nuestra sociedad contemporánea, sino también cómo podemos construir esos edificios o esas viviendas para esta población contemporánea y cómo deberían de ser esas tipologías que permitan mayor adaptabilidad en el tiempo, ¿verdad? Todo va muy rápido, las cosas están cambiando y la población y los usuarios también cambian y su vida misma va cambiando con respecto a pasar el tiempo. Toda esta teoría, ¿cómo se refleja en arquitectura? Entonces, aquí digamos que lo inicio con diferentes preguntas. Estos ya vienen siendo proyectos que nosotros hemos trabajado en la oficina como ejemplos de los conceptos. Entonces, ¿cómo edificamos? Si nosotros pensamos cuando hacemos una obra arquitectónica, cada pieza tiene su tiempo y su tiempo y su evolución, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos, hay varias teorías como esta, la Stewart Brand, que habla de que un edificio tiene diferentes capas y cada capa tiene una escala de temporalidad, que ahí viene, esa es la primera que está arriba, y viene como lo más grueso, es como lo más estático, y lo punteado es como lo más flexible y lo que uno puede modificar. Entonces, ¿qué son las cosas más estáticas? La estructura y el lugar. ¿Qué es lo más flexible? El mobiliario, ¿verdad? ¿Cómo podemos diseñar nosotros bajo una estrategia en lo que hacemos estructuralmente se pueda modificar con el tiempo y pueda evolucionar, ¿verdad? Y no solamente en el sentido de obra nueva, sino también como algo que ya existe, podemos reutilizarlo, ¿verdad? O le podemos dar otro uso que sea más acorde con lo que se necesita en el momento. Aquí quería contarles un poco la historia de nuestras oficinas, que aunque no son vivienda vertical, viene siendo como este concepto de reutilización. Esta era una casa habitacional que se encuentra en el centro de San José y pasó a ser oficinas con una evolución un poco desordenada, ¿verdad? Al punto en el que cuando ya nosotros entramos a trabajar ahí y empezamos a crecer, ya era una cuestión que no era sostenible. Entonces ahí nosotros, digamos, lo que hicimos fue replantear y tratar de mantener y rescatar la casa original y tratar de darle otro uso, ¿verdad? Entonces aquí, aunque no sea vivienda vertical, creo que es valioso el término de pensar también la arquitectura desde pensar primero si se puede reutilizar lo que hay antes de demoler y empezar de cero. Entonces, bueno, estas son nuestras oficinas. Básicamente lo que nosotros hicimos fue restaurar la casa original y todo lo que fue añadido después, hacer obra nueva y ahí hacer como el espacio principal de la oficina. Estas son como las áreas que restauramos y este sería el espacio principal, en donde estamos ahora, como es más tipo taller, un espacio abierto, en medio de los dos jardines de la propiedad, que es como lo más rico que tiene, y como la sorpresa del lugar. Y además, digamos, hicimos un tercer patio
aprovechando la cubierta. Entonces tenemos la cubierta verde. Pero bueno, pensando en de cómo construir y de cómo la misma estructura de lo que nosotros diseñamos puede servir para que sea algo mucho más flexible y mucho más modificable en el tiempo, también tenemos, puedo mostrarles este proyecto, es en Barrio Den, en donde a lo que querían mostrar es también cómo, dependiendo de una modulación del mismo proyecto, podemos permitir que el uso interno cambie, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay un núcleo central, que es el núcleo fijo, y a su alrededor puede ser vivienda, pueden ser oficinas, pueden ser lo que se necesite, igual puede ser una vivienda pequeña, puede ampliarse, puede ser una vivienda más grande, o puede ser todo el mismo nivel, pues, de un uso particular. Estas son vistas del proyecto. Y bueno, esto con respecto a la edificación, y ahora sí, ¿cómo cohabitamos? Sería como el siguiente cuestionamiento. Quiero partir de esta imagen que es de León Ferrari, y aquí lo que a mí me gusta mucho es su sencillez y su manera de descomprimir, digamos, lo que es el concepto de lo interior y lo exterior, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que no se distingue que está dentro, que está afuera, que es espacio verde, que es espacio construido, que es vivienda, que son calles, ¿verdad? Y esto, porque es el punto de partida de cómo cohabitamos, porque al final nosotros como sociedad contemporánea que somos, pues hasta el mismo espacio, el exterior y el interior se está habitando de una manera distinta. Aprovechando como este concepto de cohabitación y de que está adentro y que es estar adentro y que es estar afuera, quiero partir también del concepto de qué es Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica es un país verde, Costa Rica es un país que como esencia hacia el exterior es naturaleza pura. Hay varias estrategias y hay varias, digamos, esfuerzos que se han hecho a través de los años que nos ha caracterizado como un país ejemplar, ¿verdad? A nivel de conservación, el 27% del país es zona protegida, el 55% del territorio es bosque, el 99% de nuestra energía proviene de fuentes limpias, el 7.3% del PIB está invertido en educación, el 9.9% en salud, ¿verdad? Entonces son varios elementos y varios esfuerzos que se han hecho en lograr la sociedad que tenemos nosotros. Entonces, también en esto de cómo cohabitamos, aquí también yo les quería proponer esta pregunta de que si Costa Rica está conocida como con todo este contexto verde y un país en el que es muy consciente de la importancia de la naturaleza, ¿qué simboliza eso en nuestra memoria y en nuestra habitabilidad, ¿verdad? Entonces, hay varios conceptos en donde es claro que el territorio para nosotros es importante. Tenemos la virtud que si estamos en el centro de San José, volvemos a ver a cualquier lado y vemos verdes, estamos rodeados de montañas, en menos de 20 minutos podemos salir de la ciudad e ir a un espacio verde, y nuestra relación que tenemos en el ADN tico con la naturaleza es algo que se tiene que reflejar en la arquitectura que hacemos y en la arquitectura también que se convierte en la imagen de nuestra ciudad, de San José. Entonces, digamos, esto viene siendo como diferentes imágenes en donde también pensamos cómo ese cohabitar se hace en el exterior, se hace en medio de la naturaleza. Tal vez no nuestra generación, pero nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, yo todavía íbamos a jugar al cafetal, se iban al río, se jugaban con los niños del mismo barrio, en medio de la calle, donde habían esos corredores en donde estaba la señora cuidando a los chiquitos jugando en la calle. Esa interacción o esa fusión de los espacios intermedios con el espacio de vivienda para nosotros
como sociedad o como ticos, es algo que viene siendo parte de nuestra memoria colectiva importante, ¿verdad? Y que también son uno de los valores que la vivienda vertical tradicional tal vez no explota o no respeta al 100% en lo que en la normalidad del mercado ofrece. Y otro tema también es quiénes somos como sociedad, ¿verdad? Estamos en cambio, ya no solamente es mamá, papá, hijos, muchos tipos de familia, muchos tipos de convivencias también, muchos tipos también de jerarquías a nivel de espacios o de necesidades a nivel de espacios, porque el tipo de vida que cada uno tiene cada vez es diferente y cambia más rápido también dentro de una misma, digamos, dentro de un mismo ciclo de una familia puede cambiar muchas veces o mucho más rápido las necesidades que existen dentro de esa misma vivienda donde se vive esa misma familia. Entonces, ¿cómo hacer que esto no cambie? No cambie, que no pase, no cambie de familia, cambie de casa. ¿Cómo hacer para que la casa no se necesite cambiar, sino que evolucione junto con la familia? Entonces, bueno, aquí viene un concepto que se relaciona un poco con esta cuestión de algoritmos y matemáticas, en donde viene el concepto de centralidad, que creo que también es un poco lo que estamos acostumbrados a diseñar nosotros, en donde si falla el punto central de la ecuación, falla todo el sistema. Versus el sistema distributivo, en donde todo es igualitario, o sea, donde falla un punto y el sistema sigue funcionando. Entonces, ¿cómo trasladamos eso a la vivienda y al pensar la unidad habitacional de una manera como más flexible, ¿verdad? Que permita más bien como una evolución más jerárquica, una evolución más fluida y que no sean espacios tan jerarquizados, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo de una planta tipo, que esta la pueden ver como ahora está en la Expo Construcción, o sea, pueden ir y la mayoría de tipologías vendrían siendo algo así. Tenemos una entrada, una cocina, un pasillo y las habitaciones. ¿Qué pasa si esto colapsa? Colapsa todo el sistema. Versus una modalidad muchísimo más flexible, en donde cada espacio no tiene nombre ni apellido. Ustedes pueden entrar por donde mejor se pueda, digamos, por donde les parezca, y puede darle el uso que ustedes necesiten a cada espacio. Esto es un poco analogía, pero es como a lo que quiero venir, es que hay que repensar la raíz, digamos, de cómo se concibe el espacio habitacional. ¿Y para qué son los espacios, verdad? Pensar sala, pensar comedor, pensar, ¿verdad? Al final son espacios en donde cada uno puede cambiarle el nombre, puede cambiarle el uso y ese uso puede ir evolucionando a través del tiempo a otra cosa. Un ejemplo de que hemos hecho nosotros como bastante característico por el manejo de esa dualidad en los mismos usos de cada espacio bueno, esto es una casa, pero se las quiero mostrar porque creo que representa bastante bien lo que hablé anteriormente. Esa es una casa que es para una familia, 3 hijos, 2 padres, y ellos lo que querían era que fuera una casa basada en el juego, ¿verdad? Una casa como sumamente versátil, en donde los espacios no fueran los espacios característicos de una casa normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, en la sala, ellos no querían sillones, sino que querían que hubieran cuestiones en el cielo para que ellos pudieran guindar. Entonces era su espacio de juego, era el espacio de estar, podían guindar como estas hamacas, también guindaban estas argollas para hacer ejercicios. La cocina no era la cocina solo para cocinar, sino que también era la biblioteca, porque les gustaba mucho leer y la cocina era el espacio en donde más estaba. Entonces, que no fuera solamente para el uso y movimiento de comer y de la utilización de
alimentos y todo esto, sino que también fuera algo que diera otro uso, ¿verdad? Como el hecho del estar, del dibujar, del consultar, de leer. Y por ejemplo con esto, que las circulaciones no fueran solamente un pasillo, sino que, o una escalera, sino que fuera un tobogán y que, por ejemplo, en este caso, el pasillo no solamente se pudiera transitar por abajo, sino por arriba, por una malla, y además esa malla conectaba a las habitaciones de los niños. Entonces era pensar en cómo un espacio estándar, ¿verdad?, podía cumplir muchas más opciones y cómo podemos permitir que la arquitectura permita esa flexibilidad. Por ejemplo, este es, no sé si ven el tubo, para ir de arriba abajo tenían un tubo de bomberos con una puerta. Entonces podían ir por unas escaleras o podían bajar por el tubo de bomberos, ¿verdad? Obviamente los niños usaban el tubo de bomberos para ir al patio de la casa. Y bueno, entonces esta flexibilidad de espacios también se puede repensar a nivel de tipologías, pero también hay otros elementos característicos de nuestra misma idiosincrasia, nuestra misma, digamos, arquitectura o nuestra misma convivencia también con el espacio, tanto doméstico como público, que se pueden rescatar y se pueden transformar en un nuevo, digamos, lenguaje para lo que podría llegar a ser una vivienda vertical, mucho más acorde para nuestro contexto nacional y también para nuestra sociedad contemporánea. Entonces, ahora voy a dar como varios ejemplos de conceptos tradicionales versus ya aplicados como en una vivienda vertical. Entonces, el primero es el de corredor. Hemos estado todos en corredores, en casas, y son riquísimos. Es el mejor espacio. O sea, si está lloviendo, te puedes sentar ahí, leerte un libro, tomarte un café, es riquísimo. Si eres niño, tenemos recuerdos jugando en los corredores. Son espacios en donde estás adentro, pero estás afuera. A nivel también de convivencia vecinal, ahí es donde se sientan las señoras o los señores y pasa el vecino y se saluda, ¿verdad? Entonces eso es un espacio como muy rico y cómo podemos reinterpretar ese concepto de corredores, hasta incluso de patios de las casas en una vivienda vertical. Nosotros tratamos de llevar eso en este proyecto que se llama Natú, que es un proyecto que está ubicado en Sabanilla, y lo que tratábamos de hacer era agarrar como el concepto de una vivienda horizontal y pasarlo a vertical, aprovechando la misma topografía del terreno. Entonces, cada apartamento tiene su patio, y su patio con zacate, ¿verdad? Entonces, eso que hace que el concepto de zacate de la tierra, del mirar, del estar afuera, también se pudiera rescatar de una manera como mucho más ecuánime con la orientación que lleva la misma ciudad, ¿verdad? De verticalizarse, de densificarse. Y bueno, entonces este fue ese proyecto. Los apartamentos de abajo sí tenían patio como grande, con tierra, digamos, del terreno. Y los apartamentos de arriba, con respecto a cómo se iba subiendo, pues cada uno tenía su terraza, haciéndolo de esta manera escalonada. Siguiendo con este concepto de el corredor, ¿verdad? Que el corredor es algo que no solamente es para estar, sino también puede aprovecharse una circulación y comunicación entre espacios para este espacio, digamos, de transición entre el adentro y el afuera. Este es un proyecto que hicimos de vivienda para adulto mayor, en donde el centro es un patio, o sea, valga la redundancia, tenemos un patio central rodeado por un corredor que está semiabierto, y este corredor es el que le da acceso a las diferentes viviendas. Entonces son espacios abiertos, son espacios que no solamente cumplen de ir del A al B, sino que también forman una experiencia, ¿verdad? Ayudan a generar una experiencia y un querer estar ahí. Entonces aquí hay varias imágenes de lo que fue el proyecto. Este fue un concurso que ganamos, pero al final vino el COVID y se paró.
No sabemos si se construyó, pero bueno. Este es otro proyecto que tenemos que se llama Siempre Verde. En este momento salió ayer en la Expo Construcción. Es un proyecto para clase media. Y, digamos, lo que nosotros quisimos fue que el corazón del proyecto fuera esa misma área verde. Dentro del proyecto hay un humedal, entonces también cómo conectar esos núcleos verdes y que los edificios fueran como las transiciones entre los núcleos verdes. Y cómo, digamos, permitir que los niños pudieran convivir de una manera como más natural con su entorno y que no solamente la vivienda estuviera... o sea, que el proyecto no solamente fueran las viviendas, sino que fuera su contexto, ¿verdad? Aquí se ve un poco el corazón del proyecto, es ese centro, y todo lo demás está rodeado de senderos y espacios que comunican con el humedal, que es el que está en el extremo inferior. Aquí son más ejemplos de cómo podría ser, o sea, cómo será, ¿verdad? Áreas comunes, igual, ¿verdad? Porque eso siempre se necesita cuando tenemos vivienda vertical. Y otro concepto también viene siendo el de espacio central. Pudimos verlo en el edificio, en el proyecto de Concordia, que es el de adulto mayor. Este es otro que también desarrollamos en Barrio Den, no, ese es en Hoyoses, que se llama Origen. También está en planos constructivos. Y es un proyecto esquinero que lo que da su forma es el abrirse a la esquina. Entonces la parte más baja es esa esquina donde convergen dos calles y va escalonado hasta formar, digamos, la altura máxima permitida, dejando un patio central como el corazón del proyecto. Este es otro proyecto que queda en el Coyol, se llama Calma. Particularidades que si han visto, el Coyol es una zona muy horizontal y nosotros quisimos hacer este proyecto vertical también para aprovechar la propiedad que es bastante verde y tiene una zona boscosa muy bonita. Y bueno, y entonces igual, cómo propiciar esa conexión con la naturaleza desde diferentes escalas, cómo ayudar a que los espacios exteriores o esos espacios de transición pudieran ser espacios más utilizados. Entonces proponemos este concepto de mesón, que es que yo puedo abrir una ventana, tengo la misma arquitectura, me da como una base o un mesón en donde puedo sentarme por un lado afuera y por otro lado adentro. Entonces puedo usarlo, ¿verdad? Ese espacio de exterior no solamente necesito también amueblarlo, sino que la misma arquitectura ya me da un uso bastante aprovechable. Y estos son ejemplos también del mismo proyecto en donde se trata como lo exterior, esa relación entre lo exterior con la visual y el interior. Y bueno, entonces como todo estos conceptos de la edificación en sí se interrelacionan con su contexto, volvemos al proyecto de origen, que les conté en los Hoyoses. Entonces aquí, como les dije, el proyecto inicia desde el abrir la esquina, tenemos todo lo que es comercio en planta baja y ahí se va escalonando también como para que sea algo menos invasivo al contexto y generamos estas terrazas verdes para los apartamentos con un centro, con el patio central como corazón. Este es otro proyecto que fue una conceptualización rápida en Barrio Escalante, igual uso mixto con planta baja, comercio. En la parte de vivienda tenemos vivienda de apartamentos y también tenemos una zona con el concepto de co-living, que son estos apartamentos temporales en donde lo que se renta o lo que se alquila son las unidades básicas, o sea, como cama, algunos tienen cocineta y un espacio para escritorio y baño. Y digamos, todo lo que son comedores grandes, cocinas grandes y todo lo demás es compartido. Y bueno, estos son dos proyectos, uno muy vertical,
en Barriamón, y otro que fue un concurso que ganamos en el 2011 del CEFIA, Vivienda Sostenible para Clase Media, en donde nosotros los pongo juntos porque pensando como en la parte del contexto, ambos proyectos se relacionan con lo que es la iniciativa de rutas naturbanas. Entonces, al pensar en cómo la edificación se relaciona con su contexto, es pensar cómo los proyectos que nosotros hacemos pueden relacionarse entre sí, tal vez no con proyectos iguales, pero también con otras iniciativas, ¿verdad? Por un lado está el de la mano derecha, DI, que lo que busca no es tanto generar la arquitectura en sí de los edificios, sino abrir la cuenca está la Fuente de los Negritos, y convertirla en un parque urbano. Y por otro lado, el edificio de la izquierda lo que busca es que en planta baja se abra hacia el río Torres, ¿verdad? Entonces, si lo vemos aquí, los dos proyectos tienen relación y lo que buscan es activar ese espacio verde de la ciudad, que es el río, que ya está vinculado con la iniciativa de rutas naturbanas, ¿verdad? Entonces, hay que pensar también no solamente en el proyecto como unidad, en el edificio como unidad, sino también qué beneficios da al contexto en el que se encuentra. Y ya por último, quería hablarles de este proyecto que es Alma de Escalante. Es un proyecto en Escalante. Y aquí lo pongo más como resumen de todos los conceptos hablados anteriormente. El concepto inicial de la forma del proyecto se dio porque se quería un edificio de 10 pisos en una zona en donde la media es 1 piso, 2 niveles. Entonces, queríamos proponer como franjas horizontales también para disminuirle la escala al proyecto y la diferenciación también en materiales, porque el mismo barrio Escalante es un barrio como muy rico en tipologías y en materialidades ¿verdad? Y en arquitectura. Entonces, queríamos reflejar eso en este proyecto. La planta baja es comercio, y si hay varios conceptos, como por ejemplo, cómo la fachada puede mejorar o puede dar una condición arquitectónica al apartamento y puede permitir más opciones a escoger para el futuro usuario. Entonces, por ejemplo, tenemos un mismo apartamento, la foto de arriba y la foto de abajo es el mismo diseño, en el que las dos fachadas varían. Por un lado tenemos una fachada un poco más cerrada, en donde tenemos nichos que se pueden aprovechar como bodegas, y por otro lado tenemos una fachada completamente más abierta, en donde tenemos una integración como más directa con el exterior, ¿verdad? Entonces, para quien quiera como mantener su vivienda un poco más privada, tiene una opción, y para quien más bien quiere aprovechar la vista, vivir en altura y demás, pues tiene la opción de abajo. También, ¿cómo podríamos repensar el concepto de pasillos? Que no fuera un pasillo, ¿verdad? De ir de un punto A a un punto B en una vivienda vertical. Entonces aquí lo que nosotros tratamos es de separar el pasillo y generar una serie de maceteras con vegetación colgante que vaya dando dinamismo y también que permita al transitar, ¿verdad? Un espacio rico y un espacio acogedor también. La relación, que también ya había hablado anteriormente, del interior con el exterior, como un espacio interno puedo abrir las ventanas y ampliarlo al exterior, o viceversa, cómo puedo separarlo y no quiero estar en el exterior, pero entonces cierro la ventana y ya me siento en un espacio interno. Entonces, también el mismo proyecto tiene diferentes escalas de terrazas, diferentes escalas de integración entre el interior y el exterior. Un mismo modelo de apartamento puede, por la fachada, ¿verdad? Entonces puede también tener opciones en cuanto a eso, dependiendo de qué es lo que se quiera o qué es lo que se necesite. Y ya como entrando en
especificando el diseño de un apartamento, quiero dar este ejemplo de, este fue un concurso que yo hice con 2 amigos hace unos años sobre lo que podría ser una tipología de vivienda del siglo XXI. Luego, con este proyecto en Alma de Escalante, en un apartamento, pude digamos, hacer como un experimento un poco enfocado en ese concurso que habíamos hecho, que se trataba de demostrar cómo en una tipología de vivienda con base en diferentes estrategias de diseño de la tipología, una vivienda podía adaptarse a diferentes tipos de usuarios y podía evolucionar a través del tiempo. Entonces, aquí básicamente es una historia que inicia como habrá una vez en San José. Hay una pareja que vienen a vivir a un apartamento de una habitación. Él trabaja en el apartamento, ella trabaja afuera, entonces tiene un estudio, tiene un salón, tiene una cocina, las pilas y el cuarto principal, ¿no? Este apartamento está construido y permite toda esa versatilidad. Entonces, por un lado están como las fotos y en el lado izquierdo está como la distribución con la historia utópica de él. Entonces, ellos luego, ¿verdad? A través de los años tienen un hijo, entonces deciden comprar lo que era el apartamento de la par, unirlo a ese y hacer en él pues un espacio para el niño y también junto con el espacio de trabajo de él, como él trabajaba desde la casa, entonces él era el que más iba a estar cuidando al niño, entonces como este espacio que tiene el número, usted no sé si hay una mano, pero el espacio que está señalado con rojo puede tener un espacio de dormir junto con un estudio, todo incorporado en un mismo lugar, ¿verdad? Que esa era la necesidad de ese momento. Y como digamos también con base en diferentes estrategias del mismo mobiliario, podía permitir flexibilidad, como por ejemplo en este caso que una pared se abre y puede ser parte de la cocina, que si alguien está cocinando, el chiquito está jugando en la habitación, entonces puede haber una vigilancia. Si es de noche se cierra y se tiene una privacidad. El tiempo pasa y llega un segundo hijo, entonces necesitan que ese nuevo módulo se convierta en 2 habitaciones. Entonces se diseña este mueble, que es un mueble flexible, en donde por un lado permite separar un gran espacio en 2 o dejarlo abierto en uno solo. Permite tener por abajo un espacio para estudiar, y por arriba un espacio para dormir, que incluso se pueden conectar entre sí las dos diferentes camas, junto con el espacio de guardado. Y bueno, entonces es un mobiliario que permite una flexibilidad y permite que esa vivienda asuma a un nuevo usuario. Incluso el mobiliario se puede mover, entonces puede hacer que la habitación de juego se convierta en una habitación todavía más grande. Y bueno, y pasa el tiempo, los niños se hacen grandes, los papás se van de la casa y cada sección le queda a uno de los dos digamos que en ese momento adultos o adolescentes. Y podemos ver ahí como ese apartamento se puede convertir en 2 unidades independientes, una para Diego y otra para Ignacio, que son los 2 niños de la historia. Y en la mano derecha se puede mostrar el mismo mapa que vimos anteriormente con rutas natururbanas, el proyecto DI, junto con la ubicación de este proyecto Alma de Escalante, que es el punto amarillo, y cómo esto también se relaciona con todas las intenciones anteriores de rutas natururbanas, de la parte del mismo barrio, las iniciativas que se están dando, y cómo al final todo forma parte de una sola matriz. Y para finalizar, quisiera acabar con estos datos. O sea, lo que he hablado son muchos conceptos, he dado algunos ejemplos, es como una lluvia de ideas, tal vez incluso un poco desordenadas, pero creo que todas son valiosas porque al final es eso, o sea,
necesitamos un cambio de visión, necesitamos como un cambio de chip en nuestro entendimiento de lo que puede ser la vivienda para el siglo XXI. No podemos seguir pensándola igual. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchas situaciones de nuestra vivienda actual no han sido capaces de resolverse, y el COVID fue algo que creo que puso en evidencia muchas de estas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo hacer la vivienda para este nuevo siglo? ¿Cómo hacer viviendas mucho más flexibles? Y además, ¿cómo hacer viviendas para nuestro país? Que como ven, según estos datos, el futuro de las ciudades están, ni siquiera o sea, el futuro de las ciudades para el 2100 están en las zonas tropicales. Si Costa Rica es una imagen a nivel mundo en el tema de conservación y en el tema de relación con la naturaleza, ¿por qué no la ciudad de San José para este 2100, que es el futuro, ¿verdad? Del boom, del desarrollo de ciudad, no puede ser también un ejemplo, ¿verdad? Entonces, invito a que rescatemos conceptos de flexibilidad, pensemos en para quiénes son estas nuevas viviendas, para quién tenemos que diseñar, cuáles son esas condiciones de vida que tenemos nosotros como sociedad contemporánea, pero también dónde estamos y cómo podemos favorecer el desarrollo de nuestra ciudad con base en una mejor arquitectura y que permita un mejor cohabitar entre nosotros y con nuestro entorno. Y esto sería. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Vanessa, muchísimas gracias, Esteban. Antes de empezar, no sé si, Andrea, ¿tienes algún comentario? Sí, muchas gracias a los dos. Tal vez para cerrar los conceptos más importantes de la presentación de Esteban, 4 conceptos importantes. 1, una vivienda asequible económicamente. 2, la sostenibilidad, evitar los excesos. 3, el entorno como un generador de comunidad, súper importante. Y 4, una vivienda energéticamente eficiente. Y en el caso de Vanessa, definitivamente necesitamos un cambio de visión en lo que es la vivienda para el siglo XXI, para Costa Rica específicamente, donde repensamos el uso tradicional del espacio, ese patio central, el corredor, las terrazas externas habitables, los pasillos, y cómo pensamos el proyecto no de manera aislada, sino un proyecto que genere unos beneficios a su contexto, donde la flexibilidad es estratégica, ¿no? Así que supongo que hay muchísimas preguntas. Prefiero el espacio que nos queda darle chance a los estudiantes. Ahí, bueno, en realidad ahorita tenemos una pregunta. Bueno, es un comentario, pero creo lo voy a plantear como pregunta de parte de Natalia Jiménez. Supongo que es porque fue en el momento en que Esteban estaba exponiendo. Habla sobre 42 metros cuadrados para menos de 5 personas. Ella dice tener cuidado ahí. No sé si, Esteban, tal vez exponer como, si es así, si estás proveyendo 42 metros cuadrados en tu proyecto de graduación para menos de 5 personas, o cómo es. Sí, hay 3 tipologías distintas. Una más pequeña, que es de un dormitorio, que tengo entendido que son 30 metros cuadrados para unidades de un solo dormitorio, además de que es un dormitorio pues bastante flexible. Esto por reglamento de construcción, 30 metros cuadrados sin ser, digamos, lo ideal, bajo ningún estándar de habitabilidad, según mi criterio. Pero tengo entendido que sí, 30 metros cuadrados para unidades de un solo dormitorio, que es el caso de la más chiquita, que después sube a unidades de, si no me equivoco, 35 para un dormitorio, luego 45 y luego 60 metros cuadrados. Pero sí, 42 metros cuadrados me parece como un estándar bastante agradable también para observarlo para lo que es, en este caso, una vivienda de un solo dormitorio. Pero sí, digamos, ahí al margen de lo permitido.
Ahora, pasar a una pregunta hacia Vanessa. Hablaste, Vanessa, sobre enfoque de género en el diseño, tanto de ciudades como de vivienda. No sé si tal vez en algún ejemplo muy concreto donde podamos entender cómo podemos en proyectos mixtos habitacionales generar ese enfoque. En proyectos, más que en el tema de ciudad. Sí. A ver, el hablar de género más bien es como sumarle una capa a lo conocido, ¿verdad? Por ahí empezamos. ¿Y qué capa? La que ha permitido la experiencia femenina, ¿verdad? Las mujeres somos las que tradicionalmente pues han estado a cargo de el cuidado de niños, el cuidado de personas adultas mayores y demás. Entonces, cuando pensamos en una arquitectura basada en conceptos de género, pensamos en una arquitectura como más inclusiva y no solamente en el pensar desde la feminidad, o sea, desde la mujer. Entonces, pensamos, por ejemplo, en dimensiones de pasillos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a pensar en pasillos de 1,20, pero una silla de ruedas, pero ¿qué tal una señora con un hijo de un lado y con las bolsas de la compra del otro? ¿Caben o no caben? O una persona que tiene que estar ayudando a un adulto mayor a caminar, ¿verdad? En cuestión, por ejemplo, de tipos de áreas comunes o de facilidades, por ejemplo, ¿qué tal si en los vestíbulos o en los lobbies hay espacio para cochecitos y no tengas que subirlos, ¿verdad?, hasta el apartamento? En cuestión de configuración de edificios, la cuestión del cuidado, ¿verdad? De esas relaciones visuales que se tiene con el espacio público, que el estar en el día dando a un espacio de juego que se convierta también como un espacio más seguro por la misma visibilidad que se tiene desde las unidades, es pensar en perspectiva de género. Y en el caso de vivienda en sí, es pensar en cómo hacer que la vivienda permita la equidad y que permita que todos por igual sean partícipes de todas estas roles tradicionales asumidos a la mujer y al hombre. Entonces, por ejemplo, la cocina. Ustedes saben por qué la cocina, una de las razones de por qué la cocina en las casas tradicionales están guardadas en un cuarto aparte. Porque era algo que no se mostraba, ¿verdad? Eso es como, ¿verdad? La mujer en la cocina, el libro de Paco y Lola, la mujer amasa la masa y el hombre, no sé si era fuma la pipa o lee el periódico y la foto en la sala, ¿verdad? Es eso. Entonces, en la vivienda pensar cómo podemos exponer e invitar a que todos participen en el cocinar. Entonces son espacios más abiertos, son espacios más conectados, pensar en la importancia de todo lo que es, digamos, el trabajo de la ropa, ¿verdad? ¿Dónde lavo? ¿Dónde guardo? ¿Por qué los closets están en los cuartos? Puede ser que estén en otro lado, ¿verdad? Puede ser que estén en un pasillo, que estén más conectados al área de lavado. Entonces, todo esto, digamos, hace que se optimice un poco la parte del trabajo reproductivo de una vivienda y permita que las áreas más vividas se amplíen, ¿verdad? Entonces, toda esa conciencia es lo que viene, o sea, y hay muchas cosas más, ¿verdad? Pero como por ejemplos rápidos podríamos mencionar eso, pero básicamente es eso, es pensar en qué dinámicas tenemos que mostrar más para invitar a que todos participen y en qué dinámicas, ¿verdad? Son necesarias, como eso del cochecito, ¿verdad? O espacios que son necesarios para facilitar también la misma cotidianidad de todos los que habitan. Claro, buenísimo. Okay. Carolina dio la pregunta a Esteban. ¿Cuáles considera usted que fueron los principales retos o dificultades para desarrollar el proyecto? Para desarrollar el proyecto, bueno, entiendo que la pregunta planteada como proyecto de graduación. Sí, la vi y estaba pensando, pues, no sé si fue un reto o una dificultad, pero definitivamente fue algo sumamente importante a considerar en cuenta y que yo no lo consideré en cuenta desde un principio. Y digamos, son todas las especificaciones que se tienen, por ejemplo, a la hora de pensar en las dimensiones mínimas que pueden tener ese tipo de proyectos,
en cómo se gestionan, en cómo se desarrollan, cuáles son las limitaciones que, por ejemplo, tiene el INBU para desarrollar este tipo de proyectos. Y pues se convierte el reto o dificultad en una fortaleza cuando, bueno, empiezas a aprender que existen formas de desarrollar este tipo de proyectos. Se apliquen o no se apliquen en la realidad, se desarrollen o no, pues pasarás a formar parte de otro montón de variables dentro del proyecto. Pero pues investigar uno y aprender, bueno, en mi caso de personas grandísimas como lo fue Vanessa, como lo fueron el resto de profesores que tuve como acompañamiento de ese proyecto, desde lo que era la gestión, aprender de la gestión de un proyecto de este tipo, cómo se desarrolla, cómo se negocia, cómo se da el mantenimiento después de este tipo de proyectos, hasta todas esas implicaciones grandísimas que tiene el tema de la vivienda, que a veces tal vez damos como una unidad tan básica dentro del diseño y la arquitectura y como unidad tan básica, básica en el sentido de que es todo mundo tenemos derecho a la vivienda, en ese sentido es básica y no básica en el sentido de simple, porque realmente terminé yo entendiendo pues que la vivienda en temas de arquitectura es de los fenómenos más complicados que tenemos. Entonces, pues sí, digamos, replantearse, cuestionarse, investigar, aprender de lo que realmente es la vivienda, de lo que realmente es vivir y vivir en las ciudades, que es completamente distinto a vivir en otros lugares. Fue al inicio un reto de aprender mucho, de cuestionarse, de cambiar muchos paradigmas que se tenían y terminó siendo pues una experiencia sumamente enriquecedora. Muy bien, gracias. Dice que hay esta pregunta es para ambos, pero tal vez para alternar un poco, para Vanessa, ¿cuáles usuarios piensa que es de más utilidad un condominio vertical en nuestra ciudad? ¿Cuáles serían los usuarios que hagan más uso de esto? A ver, el mercado está enfocado más a profesionales jóvenes, indiscutiblemente, ¿verdad? No quiere decir que sea quienes pueden utilizar mejor la vivienda vertical. Porque está enfocado a profesionales jóvenes, porque son viviendas más pequeñas, son espacios de una habitación con estudio, 2 habitaciones. Eso es lo que el mercado está comprando. Todavía hay un concepto como muy intrínseco ahí, muy metido, que es el de patio, ¿verdad? Si tengo familia, quiero un patio. Entonces, eso también limita un poco el hecho de que sean familias las que quieran acceder a vivir en apartamentos, ¿verdad? Esas son condiciones que no solamente el edificio en sí puede mejorar, sino también la ciudad se tiene que comprometer a dar espacios, ¿verdad? Que complementen ese tipo de situaciones que al vivir en una vivienda vertical, pues harían falta. Entonces, si es un trabajo en conjunto que va poco a poco, creo que evolucionando. Parte del querer densificar nuestra ciudad, tiene que haber un compromiso a nivel gobierno local y a nivel de inversión también privada, ¿verdad? Porque se le tiene que dar, se le tiene que dar más espacio urbano para que haya más personas. Entonces, aunque esté enfocada en este momento como más en profesionales jóvenes, ¿quiénes son los que deberían de vivir ahí para que esto funcione? Todo el mundo. Porque si vive todo el mundo es que van a empezar a exponerse más necesidades y se van a empezar a dar más soluciones. En ciudades, densas viven todo tipo de personas. O sea, hay adultos mayores en donde pueden coger un buen transporte público solos, no necesitan de los hijos que los lleven a las citas médicas. Tienen un parque en donde pueden ir a caminar, a solearse, a ver a sus amigos vecinos, tienen espacios de convivencia, hay espacios de juegos para niños, hay espacios de socialización también para la juventud, o sea, ¿verdad? Son ciudades mucho más, permiten esta cuestión más mixta, pero también hay toda una estructura urbana detrás de eso, ¿verdad? Que es como, creo que lo que San José tiene que trabajar más fuertemente para promover que realmente funcione, ¿verdad? Porque si seguimos pensando en profesionales jóvenes, es gente que se va a estar moviendo, se va a estar yendo y siempre al final va a terminar yéndose de San José, ¿verdad? Entonces hay que pensar en
en general la estrategia para que los que estamos aquí nos quedemos aquí. Y no, no es suficiente únicamente con la solución vertical o el elemento, sino ocupamos esa infraestructura que, claro, como ciudades como Barcelona, como lo decís, funciona muy bien la vivienda para adulto mayor, porque acá nada hay parques, etcétera. Ok, para finalizar, esta pregunta para ambos, si gusta tal vez primero me conteste Esteban y luego Vanessa. ¿Cómo inicia el proceso de conceptualización de la vivienda vertical? ¿Qué se espera? Yo creo que desde la célula, que era lo que mencionaba, porque la unidad más básica de ese conjunto, de ese complejo, de ese barrio en vertical, siempre va a ser la vivienda. Y básica, reitero, no en el sentido de simple, porque básica como piedra angular de algo tan complejo, con todas las variables, con todas las formas de explorarlo, con todas las formas de entenderlo, que mencionaba Vanessa, por ejemplo, porque sería un error muy grande cargar con todo el desarrollo de ese conjunto en vertical, que sea el conjunto macro el que, por ejemplo, condicione todas las necesidades y cualidades de esa unidad de vivienda. Entonces, yo creo que hay que comenzar por saber solucionar esa unidad de vivienda, saber solucionar cómo viven las personas, saber solucionar cómo va a ser el desarrollo de sus vidas y desde esa unidad básica seguir trabajando y darse cuenta que una vez se resuelve, digamos, esa unidad tan importante, tan simple, el resto pues es más fácil de resolver. Porque a fin de cuentas, pues el conjunto pertenece a las personas, pero cada persona siempre va a tener su vivienda. Entonces, si la vivienda como tal no está bien resuelta, no se puede esperar mucho de todo el conjunto. Ya tenemos que ir terminando porque ya se nos va a cerrar la sesión, pero 2 minutos, sí. sí, tal vez Vanessa, esta última pregunta, ¿algún aspecto que no sea tan hablado, pero que los usuarios soliciten en tu experiencia? Tan hablado. Sí, ¿cuáles factores o elementos suelen ser más pedidos por los usuarios que de repente no están? Es que es complicado porque, digamos, a nivel comercial, se fijan más en si tienen un walk-in closet o si tienen un baño enorme principal a que si tienen un salón, que si la vivienda es flexible, que, ¿verdad? Esto va muy acompañado también a una educación del mercado. Creo que la pandemia ayudó mucho a concientizar de lo que uno cree que necesita, o sea, lo que uno está acostumbrado a ver es lo más adecuado para nuestra manera de vivir ahora. O sea, es un trabajo en conjunto y realmente en eso está, digamos, el mercado sigue pidiendo la cuestión tradicional, la casa, o sea, el apartamento con 2 cuartos, el baño grande, el walk-in closet, y después está este concepto de si no cambio a otro, ¿verdad? Son nuevas oportunidades y creo que la población joven que viene detrás de uno, pues va a cambiar esta forma de pedir, ¿verdad? Lo que se ofrece. Listo, buenísimo. Más bien, muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias, Andrea, por contactar a estas 2 personas, por hacerlas llegar a más estudiantes del TEC y de verdad se les agradece mucho su participación y todo el contenido que nos han transmitido. Andrea. Buenas tardes, muchas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, sí, y a todos los que se hicieron presentes y por la atención, más que todo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.